pedirle la presencia y que el Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ustedes, sobre la IVA y sobre cada uno de los que nos estamos preparando para poder ser instrumentos de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, te agradecemos por este nuevo día que nos regala, por el don de la vida. Te agradecemos, Señor, por llamarnos a ser instrumentos tuyos para poder darte a conocer, para conocer la verdadera historia de la Iglesia que nace allí en Pentecostés. Te vamos a pedir, Señor, que nos dé la docilidad de poder abrir nuestro corazón para poder así asimilar también no solamente contenidos teóricos, sino sobre todo lo que vos querés hacernos a través del Espíritu Santo. Por eso, Señor, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te decimos que sos el Rey de nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Alguien que me cuente un poquito qué es lo que hablamos la clase que tuvimos la vez pasada. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me recuerda? Porque el patriarca anda medio desmemorizado, así que, a ver, ¿de qué hemos hablado la semana pasada? De la historia de la IVA, de la parte de cuando nos confesamos también se habló, que a mí me quedó un poquito en duda. Usted me lo aclaró, y que también teníamos que leer un poquito sobre la historia de la IVA, que fue una consigna que usted lo dejó pendiente. De eso habló. Está bien, pero vamos a profundizar un poquito más, eso a rasgos generales, a ver quién más, aparte, quién se anima a ver qué queda de esto de la historia, de este pedacito que hablamos la vez pasada. Cric, 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 ¿eh? ¿Dónde nace la IVA? A ver, ¿dónde nace? ¿Cuáles son nuestras raíces de la IVA? ¿Con Monseñor Dante Costa? ¿O no era él? Con Monseñor Duarte Costa, muy bien. Bueno. Monseñor Duarte Costa. ¿Y de dónde era Duarte Costa? Brasil. Ah, bien. Yo quiero que tengamos estos conceptos claros, porque justamente no quiero que haya confusiones, que la iglesia es una iglesia nacional brasilera, ¿sí? Y de ahí está nuestra raíz, nuestro tronco está en Brasil. Quiero aclarar nuevamente que no está en Utrecht, ¿sí? Somos véteros por una cuestión. ¿Por qué nos llamamos véteros? Porque acá en Argentina está asentada la Iglesia Católica, por eso, y no nos permite ¿cómo es? El culto no nos permite poner católico. Muy bien, perfecto, Ramón, gracias. Bien, ¿y qué pasó con Duarte Costa? ¿Quién me puede explicar, quién se acuerda un poquito qué pasó con Duarte Costa? ¿Era un obispo anglicano? ¿Era un obispo católico? ¿Era un obispo episcopal? ¿De qué rama era Duarte Costa obispo? ¿De qué iglesia era obispo? Estudió en Roma y fue vicario general. Ajá. ¿A dónde fue vicario general Jorge? La Iglesia Nacional de Brasil. No, en ese momento no. Era el vicario de la Iglesia Romana, fue vicario. Diciendo que era un cardenal de la Iglesia Romana. Muy bien. Cardenal de la Iglesia Romana. Y que él empieza a ver en la década del 40 esa iglesia que estaba muy acomodada con el poder de turno, y eso también él quería, era un visionario de lo que iba a ser el Vaticano II. Él quería que se reformara la iglesia en cuanto a abrir las puertas y en la liturgia que se hiciera en forma con las lenguas de cada país. O sea que era un gran visionario, miraba para adelante, ¿no? Y
una iglesia que tenía que estar en la periferia, una iglesia que tenía que ser la defensora de los sectores más postergados y vulnerables del Brasil, y en sí toda la iglesia, ¿no? Era un crítico al poder de turno y esa iglesia acomodada con el poder de turno. Y que eso le valió a Monseñor Duarte Costa tener que irse. Lo echaron porque no expresó su voz y lo sacaron. Lo excomulgaron, ¿no? Y hubo una frase típica de él. ¿Cuál fue? Ahí estoy recordando, sí. Hay una frase típica de Monseñor cuando le llega la excomunión, ¿no? Como que diciendo, qué alivio. Bien. Sí, sintió un alivio él en el sentido de que ya no pertenecía a esa estructura que lo estaba agobiando. Tratemos de participar todos, levantemos la manito, tratemos de poner los micrófonos en silencio, porque si no, no nos escuchamos. A ver, ¿quién levanta la manita? Él dijo bendita excomunión. Bendita excomunión, ¿no? Qué bueno. Fíjese, ¿no? Y ¿qué pasaría si hoy estaría Duarte Costa? Me parece que estaría en el momento indicado, ¿no? Porque fíjese en que Duarte Costa, con todo lo que venía planteando, hoy la iglesia, hoy está muy cuestionada. Y fíjese en lo que pasó en la visita del Papa Francisco hace de unos días atrás, que él visita toda una serie de países y en un momento él dice que la salvación no solo, o sea, está en todas las religiones, dice, que a Dios se lo puede encontrar en todas las religiones, siempre hablando siempre de las religiones dentro del cristianismo también, ¿no? Ojo que hay religiones que si no siguen a Cristo difícilmente que esté la salvación, ojo también con esto. De una manera a veces sí se va a Dios, pero, por ejemplo, ahí tenemos que saber reconocer lo que es una religión y qué es lo que es una secta. Por ejemplo, los testigos de Jehová son una secta. Los mormones son una secta. Los Zumbanda y todos los Kimbanda y todas esas cosas raras son sectas. No confundamos liebre por gato, ¿sí? Hay que tener claro esto, que es lo que es. Pues podemos silenciar los micrófonos así no hay interferencia porque hay mucho. Bueno, Adriana, por favor, Adriana, si sí. Puedes cerrar tu micrófono, te agradecemos. Gracias. Como les decía, ¿no? Es importante esto. Y les decía esto, ¿no? Y fíjense en cómo hoy al Papa, sus mismos cardenales hoy lo denunciaron por hereje, por decir esto. ¿No? Lo denuncian por hereje, ¿no? Y fíjese cómo que también la iglesia hoy en este 2024 citaría ahora José Luis, estaría Duarte Costa, hubiera planteado lo mismo, porque en realidad la Iglesia Católica Apostólica Romana cree ser la única poseedora de la salvación. Y no es así. Todos estamos llamados, y de hecho el mismo Jesús nos está hablando, dice, y hay otras ovejas que tengo que ir yo, ¿no? Entonces, no solamente la Iglesia Católica es la poseedora, sino todos aquellos que vamos a Cristo, todos los que creemos en ese Cristo vivo, en ese Cristo que está presente, ¿no? Sí, José Luis. José Luis. No, justamente que lo que usted decía, Monseñor, de que con respecto, estamos hablando de la salvación dentro de las religiones o dentro del cristianismo, ¿no es cierto? Y que no confundamos las otras religiones no cristianas, como en el Medio Oriente, el Asia, ¿no es cierto? Que tienen un caminar de miles de años, ¿no es cierto? Pero ellos van a ver a Dios, pero la revelación de Dios va a ser totalmente distinta. Y lo grave de nosotros como cristianos es que nosotros ya tenemos la revelación de Dios en Cristo. Entonces, yo digo, mi opinión personal, ¿no? Es grave en el sentido de que soy cristiano y digo, bueno, me voy a ser shintoísta, me voy a ser hinduista. Pará, hermano.
¿Qué pasó con Cristo? Cristo se nos ha revelado. Y como usted decía, no, corríjame, monseñor, con respecto a monseñor Duarte Costa, creo que Francisco dijo, si yo hubiera sido papa, jamás hubiera permitido que Duarte Costa se fuera de la iglesia. Corríjame si dijo eso alguna vez, creo. No dijo nunca eso de Francisco. Ah, bien, entonces lo tomé de otro sentido. Nunca dijo Francisco. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Él era cardenal? Él era obispo. Obispo, y después fue, o sea, ahí lo estábamos diciendo, ¿no? Era vicario, ¿no? O sea, de San Pablo, de la diócesis más importante del Brasil. Ah. Sí. Bueno, bien. Gracias. ¿Qué pasó con la fundación? ¿Se acuerdan qué fecha fue la fundación de? Porque yo quiero que reafirmemos estos temas y vamos agarrando fuerte. ¿Usted se acuerda cuando fue fundada la iglesia ICAP en Brasil por Monseñor Duarte Costa? Usted lo había dicho, no me acuerdo. Sí, yo lo dije, pero alguien toma apunte por ahí, ¿no? A ver, José Luis, a ver. Primero, si no me equivoco, creo que fue en el año 1945 o 50, entre el 45 y el 52. A ver, ¿quién da más? Yo tengo anotado 1948, que funda la ICA. 1923. 1945 funda la iglesia. ¿Sí? Sí, monseñor, monseñor Manuel. Manuel. Tiene apagado el micrófono, Manuel. El 6 de julio de 1945. Muy bien. Relató los primeros estatutos de la iglesia brasileira. Sí. Está bien. Y el 18 de agosto de 1045, la prensa manifestó a la nación donde se critica la iglesia romana y habla de la nueva iglesia ya fundada por él, ¿sí? Ahí habla directamente, critica a la iglesia, él habla de su, de su excomunión, y después va, o sea, tomando, digamos, ya, carta en el asunto con respecto a la iglesia brasilera, nacional brasilera, y él entonces, cuando justamente estaba en ese momento gobernando el Papa, Papa Juan XXIII, ¿sí? En ese momento, y algunos puntos que estaba el tema del Vaticano II. En esto quiero hacer también tiene que ver con la historia de la iglesia, y tiene que ver con nosotros, con los cristianos, y tiene que ver sobre todo que hablaba acá Duarte Costa. Ustedes saben que antes las mujeres, y sobre todo en realidad las casas, no se podía tener, o sea, se podía tener una Biblia, acceso a la Biblia, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque el acceso de la Biblia, recuerden que hay una separación, ya un cisma en la iglesia con Lutero, justamente por el tema también de las indulgencias plenarias, ¿sí? Y esto también le molestaba a Duarte Costa. ¿Ustedes saben qué es lo que es una indulgencia plenaria? ¿Qué es una indulgencia plenaria? Que estamos dentro de la historia de la iglesia, que tenía que ver algo muy importante la indulgencia plenaria. ¿Alguien tiene idea? Ustedes vieron que dice que, por ejemplo, ahora, para el Día de los Muertos, hay que ir al cementerio y rezar no sé cuántas cosas, y que hay indulgencias plenarias para salvar un alma. ¿Se acuerdan eso? Ramón. Sí, Ramón. Pues, la indulgencia plenaria era una venta supuesta que hacía la iglesia romana para la entrada a los muertos a los cielos. ¿Está bien? ¿Solamente a los muertos? No, o sea, yo compraba mi indulgencia plenaria, por decirte, en un monto de $10,000, para el día que yo me muera,
yo ya con esa indulgencia plenaria entraba al reino de los cielos. Ajá, bien. A ver, José Luis. Era también para poder ganar la indulgencia plenaria, era para recibir la gracia total de Dios. Muchos lo compraban para recibir esa gracia y bendición que a veces los muchos sacerdotes hacían para las celebraciones, hacían esas indulgencias. Manuel, creo que no sé si quedó con la manito levantada. Sí, también esa indulgencia que era aplicada también a los difuntos, también se podía aplicar también en la vida, para como adelantar, como garantía de que no voy a pasar por el purgatorio, sino que voy a ir directamente al paraíso. Está bien. ¿Y se compraba el perdón de los pecados en aquella época? Bueno, por lo que yo... Sí, se compraba. Sí. A ver, pero esperemos, levantemos la mano, José Luis, por favor. Levantó Padre Néstor. Sí, por lo que yo había leído, etcétera, claro, era la época medieval donde se construían iglesias, grandes templos, ¿no? Se empezaron a construir, entonces, bueno, ahí era el tema de la venta, de ahí también Lutero, ¿no es cierto? En ese contexto histórico. Obviamente después ya no fue así, pero quedó eso de que si uno hace reza cantidad de oraciones, hace determinados actos, entonces obtenés la indulgencia, pero un poco eso yo te doy y vos me das, o sea, un poco un Dios mercantil, ¿no es cierto? No, es todo cuestionable, ¿no es cierto? El tema de las indulgencias. Más allá que ahora no sepa nadie, bueno, no sé, hasta donde yo sé, no sé si en algún lado se seguirá pagando, pero normalmente sí tenés que hacer determinados actos para justamente ganar la indulgencia, como que si uno compra la salvación, y la salvación ya está dada, es gratis. Gracias, Néstor. Sí, Leonardo. Que justamente le decía acá al padre José Luis, le decía que también antiguamente, también para ganar en esto, había muchos temas de las penitencias, sacrificios que se hacían para dentro de todo. Antiguamente también para las indulgencias también estaban el rosario, las oraciones que hacían prácticamente en los monasterios, las flagelaciones y todo eso encerraban también para la salvación. Sí, en la iglesia antes, bueno, si después vamos a ver un poquito de la iglesia también de la parte de los herejes, ¿no? De las herejías. Lamentablemente algunos no eran herejes, pero lo mismo cuando no les convenía que le dijeran la verdad, eran herejes. El tema de los brujos, el tema, un montón de los curanderos y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Padre Manuel. También a la pregunta que hacía el padre Diego, sí, actualmente también sigue ese sistema de las indulgencias, porque he escuchado, por ejemplo, cuando hay esas peregrinaciones a santuarios marianos, por ejemplo, o fiestas solemnes, ahí avisan de que por indulgencia plenaria, si se confiesa, si paga una cierta ofrenda o si hace alguna compra de algunas cosas de las reliquias del santo y ofrece tales oraciones en tantos tiempos, ahí explican toda la situación de que una indulgencia temporal o plenaria de acuerdo a los requerimientos que cumpla el fiel. Todavía es actual porque lo he escuchado en la iglesia romana esa situación. Muy bien. Mira, ahora yo voy a hacer otra pregunta. Me voy a meter un poco el dedo en la llaga esta vez. ¿La IVA tiene indulgencias plenarias? ¿Qué piensan ustedes? ¿La IVA tiene indulgencias plenarias? No, disculpe, monseñor, doy lo que yo sé.
No, o sea, nosotros desde nuestra manera de vivir el perdón, la salvación, si lo vivimos en la Eucaristía dominical del fin de semana, al inicio ya tenemos un gran cambio con respecto a la liturgia romana, que es dar la absolución general para que el fiel o nosotros también tengamos las aptitudes necesarias para poder acercarnos dignamente a Jesús. O sea, la salvación se da gratis, no se cobran los sacramentos, no se cobra nada, o sea, todo es gratis, 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 o sea, no se pone intención de la misa, como se dice en la Iglesia Católica Romana, nadie está anotando misa y dejando, sí, después, bueno, está la ofrenda voluntaria el que quiere, pero no hay nada que visibilice que lo primero es la parte económica para acceder a la gracia. Bueno, te encargo una misa y te doy esto, ¿no? Bien. Gracias. Sí, Ramón. Tenés micrófonos apagado, Ramón. Sí, coincido con lo que dice el padre Ernesto, porque nosotros no cobramos los sacramentos, ninguno de los sacramentos, es a voluntad. El que nos quiere dar, bien, que si no, bueno, también. Y ¿cómo es? Además, como dice el padre Ernesto, nosotros ya recibimos la absolución del sacerdote en el momento de la Eucaristía. Y ¿cómo es? Y no nos está exigiendo nada. Es libre y gratuito. Es cosa que nos lleva a Dios. Es cosa de nosotros que nos entreguemos, que llevemos nuestro espíritu, elevemos hacia Dios y entreguemos, que nos entreguemos de una. Está bien. José Luis. Sí, totalmente de acuerdo a lo que ha dicho el padre Néstor y el hermano Ramón. Sí, justamente. No, desde el punto de vista histórico, ese tipo de indulgencia jamás hemos escuchado de que estamos en la viva semejante cosa así, ¿no? Y justamente me iba para el tema sacramental. Los sacramentos no se cobran, o sea, no hay como le dicen, no hay una lista, bautismo tanto, casamiento tanto, unción de los enfermos tanto, o como dice el padre Néstor, bueno, vamos a hacer una Eucaristía, hay un cuadernito y bueno, anda dejando la platita para la intención de cada lo que vas a poner, una acción de gracia o por la salud o por un difunto. Es decir, eso en la IVA no está. Bien. Sí, Norma. De ese tema también creo que habló el padre Diego, de las diferencias que había. Y yo había comentado de que la iglesia vétero es algo participativa. ¿Por qué? Porque en el momento de decir nuestros pecados lo podemos hacer, en el momento de pedir por algún difunto o por alguna enfermedad lo podemos decir. Cosa que en la iglesia romana eso no va. Tenés que decirlo primero a la que está adelante, digamos, a la ministra vendría a ser, y ahí sí ellos te dicen, bueno, ahí está, pone tanto, porque así lo hacen. Acá por lo menos, opino. Sin embargo, en la iglesia vétero es muy participativa. Es algo que, no sé, a mí me atrae por el hecho de poder participar, digamos. Y se aprende mucho más, Se aprende mucho. Bien, voy a una pregunta. ¿Ustedes quieren ser salvados? ¿Ustedes quieren salvarse? ¿Ustedes quieren salvarse? Yo quiero que me salven. Ajá, ¿qué piensa el resto? Yo creo... Sí, Norma. Bueno, yo creo que salvarnos no podemos pedir. Nosotros tenemos Dios, cuando en el momento en que nacemos ya firmamos. Salvarnos. Escuchen la pregunta. ¿Ustedes quieren salvarse? Ramón. Después Ramón. El padre Pablo y Manuel, monseñor. Sí, lo estoy viendo. Ramón.
Sí, padre. Vos querés salvarte. Sí. Creo que la mejor forma de salvarme, sin pedir, No, a ver, escuchen el concepto, la pregunta. ¿Ustedes quieren salvarse, sí o no? Sí. Bueno, bien. Manuel. Sí, entiendo la pregunta en el sentido que lo está diciendo. Quiero de voluntad, no depende de mí, sino de la gracia de Dios. Bien. Pablito. Sí, yo quiero salvarme, pero difiero con Manuel. Creo que la salvación está dada por la promesa de Jesucristo y depende de si yo soy o no discípulo, depende de mis acciones. Ok. Jorge. El sacrificio, justamente eso, sacrificio de Jesús, ¿no es cierto? O sea, basta que creamos que ya somos salvados, digamos, solo con creer en Él, en la palabra. Ok. Está peleada la cosa, ¿eh? Estamos ahí casi, parece River y Boca, estamos empatados al principio. Padre Néstor. Sí, la cuestión de la salvación es así. Sí, desde lo que yo creo es que en realidad la salvación ya está dada, ya está dada, ya está realizada. Cristo murió y resucitó. Simplemente nos disponemos a recibir. Hay una parte de libertad nuestra, sin lugar a dudas, porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. De nuestra parte, simplemente decir el sí, como la Virgen. Sí, soy, acepto. Pero no es que uno hace algo para salvarse. La salvación ya está, ya es gratis, ya está dada. Ok. José Luis. Sí, la salvación ya está dada desde el momento nosotros que hemos recibido la gracia. Vamos al concepto. ¿Quieren salvarse o ser salvados? Quiero ser salvado. Ser salvado. Y también está en el sentido de que yo también... La pregunta, a ver, vamos al concepto. ¿Es sí o no? O sea, la pregunta es más simple. Respondo sí o no. ¿Quiero ser salvado o quiero salvarme? Sí, quiero ser salvado. Quiero ser salvado. ¿Quiero salvarme? ¿Quiero salvarme? Sí. No, yo quiero ser salvado. A ver, levanten la mano los que quieran ser salvados. Levante la mano los que quieran salvarse. Bien. En realidad, ninguno de nosotros nos podemos salvar. El único que salva es Dios. Y el único que nos salvó, la salvación viene por Jesús. Que como Jesús ya murió en la cruz y no está más en la cruz y no está más en la tumba, por eso somos salvados, porque resucitó. Ya la salvación está. No es por ese concepto no quiero salvarme. A ver, quiero salvarme, no, yo me voy a salvar porque hago miles de cosas, porque rezo el rosario, porque voy caminando de acá a Luján, porque me voy caminando de acá a Itatí, le pongo un montón de cosas para salvarme. Error. Ya somos salvos, ya estamos salvados. Quiero ser salvado, quiero ser amado, quiero ser resucitado en ese Jesús que resucitó y que está vivo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar con la parte de la iglesia, con la historia, y vamos a ir a un momento medio duro, triste para la iglesia brasilera de aquel momento, que vamos a hablar de la muerte de Monseñor Duarte Costa. ¿Sí? La muerte de Monseñor Duarte Costas data, o sea, que después de fundar la iglesia pasaron unos años, creo que son 16, si no me equivoco, de su fundación, ¿sí? Y fallece un día 26 de marzo de 1961 a los 73 años de edad. Y allí, con 50 años de sacerdocio y 37 años de episcopado. La muerte de don Duarte Costa conmueve al pueblo brasileño, sobre todo conmueve, digamos, principalmente a los pobres, ¿no? Y sobre todo en la ciudad de Río de Janeiro.
Después, sabemos que hubo peleas porque un momento se quiso hacer cargo la iglesia romana cuando lo había echado. Las internas de siempre cuando uno se muere y empieza a ser protagonista de esto, ¿no? Y empezó la pelea, pero bueno, al final es enterrado por la iglesia ICAP, la iglesia brasilera, y allí están en la iglesia, digamos, principal que la ICAP tiene en Brasil, están sus restos y ¿cómo se llama? Y después, bueno, después de su muerte, que ahora estamos y muchos quieren, digamos, la iglesia ICAP nacional brasilera para Brasil, la iglesia de la figura de don Duarte Costa es un santo, el santo de Brasil, ¿sí? El santo de Brasil, por eso se lo celebra también. Hay muchas iglesias que ya celebran el santo de Brasil. Nosotros todavía no nos hemos pronunciado frente a esto, pero bueno, si nuestra raíz es él, pero nosotros todavía es como que si bien lo tenemos en nuestra parte, en nuestra sucesión, en nuestra historia, la ICA, digamos, la IVA, todavía no, es como que no ha confirmado, no ha firmado, de decir, bueno, el día 26 del que falleció lo vamos a celebrar como nuestro santo, ¿no? Nuestra iglesia todavía está en proceso, porque es una iglesia joven, todavía no está buscando tener santos en los altares, porque nuestra iglesia piensa que cada bautizado, es como lo que decía Pablo, ¿no? A los santos de la comunidad de Gálatas, a los santos, o sea, todos somos considerados santos también. Y a veces esto suena fuerte cuando tratamos de que el otro sea santo. Yo por ahí los cargo, ¿no? Su santidad, Pablo, su santidad Norma, ¿no? Y el tema es decir, no, yo no soy santo, qué sé yo, ¿no? La santidad es de todo. La santidad es accesible para todos y todos estamos llamados a la santidad. Entonces, bueno, después que fallece Monseñor Duarte Costa, empieza la interna también de la iglesia, también empieza este legado precioso que nos deja don Duarte Costa, y es un legado que dentro del territorio brasilero, voy a hablar de Brasil, va teniendo una fuerza grande, se va extendiendo, es una gran misión que va teniendo, y es la misión de llevar la buena noticia, ¿sí? Y empieza con esta gran noticia que lleva a Brasil, empieza a irse a otros países. Empieza a trabajar en otros países, y entonces también empiezan en otros países a tener la sucesión apostólica. Yo me quiero detener acá en esto. ¿Quiénes fueron ordenados por mi persona? Sacerdotes, diáconos. Levanten la mano los que fueron ordenados por mí. Bien, bien. Paulito no fue ordenado por mí, pero tiene mi sucesión de todas maneras. Porque el obispo que lo ordena a Pablo, yo le puse las manos para subsanar su ¿cómo se llama? Adriana, ¿quién más? Bueno, no lo veo a Silvano, a Jorge no lo veo, y a confirmado. Yo confirmado. Confirmado. Bien, a eso quería ir yo. Ramón también. Yo también. Sí, Ramón también, sí. A ver, los que son bautizados, confirmados, inclusive reciben o no reciben la sucesión de Duarte Costa en este caso. Sí, por supuesto. Sí, reciben. ¿Por qué reciben? A ver, ¿por qué? A ver, dígame cómo va esta sucesión. Porque imprime carácter la confirmación. La confirmación imprime carácter. ¿Y un bautizado imprime carácter o no imprime carácter el bautismo? Sí, también. Quiera que no, directo e indirectamente, todos a través, aunque Néstor no participe, o sea, no haya sido ordenado por mí, no haya sido consagrado por mí,
todos los que estamos siempre dentro de un movimiento, a través de la espiritualidad y a través de la doctrina, vamos transmitiendo sucesión apostólica. A unos directos, en caso de las ordenaciones, de los sacramentos, y a otros indirectamente, ¿sí? ¿Eso por qué lo digo? Porque mucha gente necesita, más allá que sabemos que el Espíritu Santo sopla donde quiere y como quiere, pero hay que aclararlo porque para la gente es importante saber que tenemos una sucesión interrumpida. O sea que en el camino entre Duarte Costa a mi persona no hubo ninguna interferencia. O sea, Duarte Costa viene después para conmigo, viene Monseñor, ¿se acuerdan quién lo consagró a Ferreira de Sousa? Monseñor. Duarte Costa. Duarte No, Costa. no. Piensen, escuchen la pregunta. ¿Quién consagró a Monseñor Ricardo Ferreira de Sousa? Silveira. Uno empieza con T. Ah. Monseñor Tenca. Monseñor Tenca, muy bien. Monseñor Tenca consagra a... Duarte Costa. No, Ramón. Sousa. A Sousa. A Monseñor Ricardo de Sousa. Monseñor Ricardo, José Ricardo Ferreira de Sousa. ¿Y Sousa a quién consagra? A Paredes. A Paredes. Entonces, ¿cómo es el trencito? Viene desde Duarte Costa, pasa por, para que lo hagamos más directo, para que no se carguen de tantos obispos, para que después no se van a acordar, viene Duarte Costa, Tenca, Ricardo, Paredes. Los que vienen para abajo, o sea, después de Paredes para abajo, ¿siguen recibiendo la sucesión de Duarte Costa? Sí. Bien. Sí. El claro ejemplo lo tiene la hermana Graciela, que es obispo de Corrientes. Graciela y de todos los que se fueron, los curas que se fueron, Y todos los que hemos sido ordenados por Monseñor Miguel, sí, directamente. Siguen teniendo la sucesión de Paredes, o sea, de Monseñor, en este caso de Paredes, porque es quien les puso las manos directas, ¿sí? Bien, quiero eso que quede claro que tenemos sucesión, no tenemos interrumpida. Bien, después, ¿quién trae a la iglesia? ¿Quién trae a la ICA a Argentina? ¿Quién tiene? Yo les dije que algunos por ahí leyeran, buscaran en el internet, en Google. Yo les dije, ¿quién trae a la Argentina la iglesia? A ver, José Luis. La Iglesia Nacional la trae, creo que fue entre la primera y la segunda presidencia del general Perón. Bien, Ramón. Llega a través de Ricardo Ferreira de Sousa, a través suya, usted cuando va a Brasil. Y él viene a su casa. Ramón, escucha bien la pregunta, por favor. Aprendan a escuchar bien los conceptos porque cuando se le dé el examen, después no contesten tonteras, ¿sí? Escuchen bien la pregunta. ¿Quién trae a la iglesia nacional a la Argentina? La trae, como dice, o sea, la trae Juan Domingo Perón, el presidente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en aquel momento con el presidente y Juan Domingo Perón? ¿Se acuerdan que estaba la quema de iglesia? Que estaba la iglesia católica apostólica romana enfrentada con la iglesia romana y con el gobierno, entonces empiezan las quemas. Y entonces cuando va Perón, encuentra a estos hermanos de Brasil, entonces allí dice Perón, voy a llevar la iglesia, inclusive, fíjense que Perón quiere que la iglesia Católica Apostólica Nacional Argentina sea la iglesia, digamos, oficial del país.
Cuando pasa esto, se le va a hacer una revolución entre la Iglesia romana, porque la Iglesia romana, ¿quién la protege a la Iglesia romana en este caso? ¿Quién la protegía? Que no, por eso no puede ser la ICA en ese momento la Iglesia oficial. Sí, José Luis. En su momento, en la primera constitución hubo reformas constitucionales, dice que la Constitución Nacional establece que la única religión católica es la romana. Entonces, ahí está, la que salva, y que no le, para eso tenía que el presidente llamar a renovar la Constitución. Entonces, por eso es que si hubiera sido por Perón, la Iglesia Oficial de Argentina era la ICA, de Iglesia Nacional Argentina, y él iba a quedar como que, de hecho, hay hermanos de la Iglesia Nacional Argentina en Argentina que ellos siguen, o sea, nosotros no, ellos siguen, nosotros no, teniendo al presidente como su principal autoridad. ¿Sí? Siguen teniendo como al presidente, aunque no sea del partido, el presidente sigue siendo su principal autoridad, digamos, civil y eclesial, a pesar de que tienen al nuevo arzobispo primado de Brasil. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Nuestra iglesia, entonces, tiene esta historia no solamente, digamos, eclesial, sino también política. En momentos políticos que las papas ardían, allí la iglesia empieza a meterse y el gobierno empieza a meterse y toda esta historia, ¿no? Pero para nosotros tenemos que buscar, y yo los voy a invitar, vamos a entrar a la figura de ahora, a partir de la próxima clase, vamos a entrar en la figura de Ricardo Ferreira de Sousa y su historia con la ICA en Argentina. En eso, ustedes para que tengan trabajo, pero no es que terminamos ya la clase, van a investigar en mi Facebook. Hay 2 videos, la primera parte y la segunda parte, que es de su consagración episcopal, ¿sí? Su consagración episcopal. Y me gustaría que lo busquen y lo investiguen y que lo vean. Y ustedes van a ver por qué tiene que ver Ricardo con el tema de la historia de la ICA. La ICA, ustedes saben que siempre fue presidida por brasileros, ¿sí? Cuando surge Ricardo, o sea, cuando viene Duarte Costa, la ICA se divide en varias partes en Argentina y se funda también una congregación, que son los hermanos, digamos, hermanos del Buen Pastor, que están trabajando y actualmente tienen su templo en San Fernando, en Buenos Aires. Entre ellos empieza, digamos, una tirantez de poder, como siempre, ¿no? Y ahí viene que Monseñor Tenca lo consagra a Ricardo. Antes de consagrar a Ricardo, consagró a otros obispos, que de hecho está vivo todavía, y si en algún momento quieren chusmear su Facebook para ver su historia, está Bergonzi, pero no le digan nada porque le vas a decir cualquier cosa, porque ya le estoy diciendo, porque a mí me trató de lo peor, porque él no acepta la IVA, porque primero porque dice que ordenamos mujeres, porque no nos vestimos como se visten ellos, como el tiempo antiguo, por suerte no llega la cola hasta la otra esquina para que se la traigan alzando, etcétera, etcétera. Sí, tiene un montón de cosas que, bueno, de rito que nosotros no lo tenemos, y sobre todo con Paredes, que le va rompiendo siempre los esquemas, ¿no? Porque yo creo, y en esto quiero sí ser conciso, y como yo quiero marcar un hito en la historia de la iglesia del IVA, es que la iglesia de la IVA, todos, mujer, hombre, somos y tenemos el mismo derecho a ser ordenados y ser ministros de la iglesia. No solamente eso, comparte plenamente con Duarte Costa en el sentido de que la iglesia IVA no va a celebrar la Eucaristía de espalda al pueblo. ¿Sí? Hay iglesias brasileras que siguen celebrando
con digamos esto, ¿no? Con esto de la escala del pueblo. Y en esta división, y tenemos que hablar que la parte negra, digamos, oscura que tiene la ICA y tiene que ver con nuestro fundador concreto, que es Ricardo Ferreira de Sousa, es que a Sousa lo perseguían. Primero lo perseguían porque era brasilero, segundo porque era gay, tercero porque era homosexual, lo que fuese. Y entonces, claro, y aparte porque era menor de edad de todos los obispos que consagraron acá en Argentina, pero él viene y tiene un mandato apostólico para ser consagrado obispo y el sucesor de Monseñor Tenca. Entonces, viene esa parte del egoísmo, de los egos que lamentablemente tienen todas las iglesias, cuando llega el momento de divisiones. A Ricardo Ferreira de Sousa, ustedes no sé si quién conoce Buenos Aires, en la Plaza San Martín, ahí cerca de la estación de Retiro, le dan una paliza a Ricardo Ferreira de Sousa que casi lo dejan muerto. Justamente por ser digamos, el sucesor de Tenca, porque él era el sucesor de la ICA. Aparte de ese acontecimiento que se vive ahí, feo, a Ricardo, en otro momento, también lo empiezan a juzgar por ser esto de la figura gay. Pero ¿por qué lo empiezan a juzgar? Y aquí yo voy a hablar a calzón quitado y nadie, el que se quiera sonrojar que se sonroje, el que se quiera romper la vestidura que se rompa. Ricardo Ferreira de Sousa, yo les cuento, aparte yo lo ha vivido en casa conmigo casi 2 meses, un hombre chiquitito, flaquito, menudito, le encantaba ir a los boliches. Pero no iba a los boliches como vamos nosotros vestidos de civil. Él iba con sotana. Y encima iba a veces con una sotana rosa que van a ver que ustedes tienen, que yo tengo en la foto de perfil de Ricardo. Y así, a Ricardo por eso es mal mirado por la iglesia, por él presentarse de esta manera en un boliche gay. Él iba donde estaban los negritos brasileros, se juntaba con los negritos brasileros, con los africanos. Y Ricardo tuvo una historia muy particular con la gente de África, porque yo creo que a Ricardo lo matan justamente porque denunció la trata de personas, y la trata de personas cuando los negritos africanos los ponían presos, y él iba a la Casa de África, y él colaboraba con la Casa de África, y allí a él como que lo empezaron a mirar de otro lado. ¿Por qué? Porque él empezó a denunciar, porque iba a veces a la cárcel, y a los negritos lo ponían preso porque querían ponerlo, y lo ponían sobre todo en una cárcel que está en Buenos Aires, que está en Devoto, y empezaron a desaparecer los negritos africanos. O casualidad, cada 15 días iba a ver, faltaba un negrito africano. Entonces se empezó a ver con la Casa de África, que yo conozco a la presidenta, inclusive porque Ricardo me llevó y me los presentó personalmente. Ricardo empezó a denunciar qué pasaba si no estaban asesinándolos a los negritos de África por el tema de venta de órganos de aquel momento que se daba. Sé que la iglesia siempre, digamos, con Ricardo siempre estuvo la denuncia de esto de la trata de personas. Ricardo también, en su momento, él tiene un protagonismo muy importante en el Uruguay. Y en el Uruguay, ustedes saben que es un país laico, ¿sí? No tiene nada, o sea, la Constitución no tiene nada que ver, no dice cuál es su religión, no, es un país laico. Y allí también empieza a tener un protagonismo donde ustedes saben que lamentablemente en el Uruguay y en muchos países nuestros latinoamericanos había trata de personas, sobre todo de mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ricardo? Viendo que la ICA lo empiezan digamos, a maltratar, a sacarlo, a desecharlo, él presenta la renuncia a Monseñor Tenca, que estaba en vida, y él emigra a Estados Unidos, a Queens, y allí en Queens funda, y esto es importante, tomen nota, funda la Iglesia Viejo Católica en América, en Estados Unidos. Y de allí de Estados Unidos, Ricardo
hace y tiene este otro protagonismo, ¿no? Él no sabía cómo rescatar porque no había casas de lugares donde poner a las personas que eran maltratadas, que eran amenazadas, sobre todo a las mujeres. Entonces Ricardo empieza a buscar la forma con el gobierno americano y con un centro de abogados que tenían en Estados Unidos. Después les voy a pasar también, si ustedes entran también inclusive dentro de Google, hay un documento que él sube que está en inglés, el tema de la parte de la Iglesia y Viejo Católica en América. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Empieza a rescatar mujeres. ¿Qué es lo que hace? Aprovecha siendo arzobispo, Estados Unidos empieza a conceder visas. Y esas visas llevaba mujeres, inclusive para tenerlas en Estados Unidos para que no las mataran o para que no fueran vendidas. Entonces, él funda la Iglesia Viejo Católica en América en Estados Unidos, junto con que eso era su pareja en aquel momento, el diácono Claudio Vaz, que Claudio Vaz sigue vivo, sigue estando en Estados Unidos, pero él no participa más de la iglesia. Él se retiró, él me entregó toda la documentación de Ricardo una vez que fue asesinado, pero y Ricardo empieza a tener este protagonismo. Ricardo, él pensó que ordenando y dando la facilidad a muchos obispos, hay muchísimos obispos en Latinoamérica que fueron ordenados por Ricardo Ferreira de Sousa, ¿sí? Muchísimos, sobre todo Colombia. Colombia iba a ser, digamos, en Colombia estaba, digamos, el primado, si él se moría, le pasaba algo a Ricardo en aquel momento, iba a ser Colombia el primado, quien iba a ser su sucesor. Después Colombia hay un problema, un roce con Ricardo, porque ustedes saben que todas las personas tenemos sus debilidades y sus cosas, según Ricardo, y expresado, digamos, verbalmente conmigo. De hecho, yo hice un documento sobre eso cuando él me lo pidió, para mandar a Colombia, a la Cancillería de Colombia, donde él le dice, no, él no va a ser más mi sucesor, porque, bueno, estaba también bueno, ustedes saben que está el tema del tráfico de droga en Colombia, ¿no? Y bueno, parece que en alguna Eucaristía, en alguna hostia, le ponían un poquito de energizante, digamos así, y hubo un problema. Entonces Ricardo los corre, los saca. Y así pasa lo mismo con Uruguay. Uruguay estaba Monseñor, el Monseñor que me quiso ordenar a mí, por el cual yo conozco la iglesia más o menos, el Monseñor que era el arzobispo de la iglesia del Abrazo, que fue consagrado por Monseñor Ricardo Ferreira de Sousa, y entonces, cuando yo lo conozco, estaba haciendo una iglesia paralela a Ricardo, y cuando yo voy a tener con este señor una entrevista, que no se me viene ahora el nombre de la cabeza, Sebastián Camacho. Entonces Sebastián Camacho estaba haciendo la iglesia paralela que se llama Iglesia del Río Católica del Río de la Plata. Entonces, yo cuando voy me comunico, y resulta que, bueno, después cuando conozco la historia, porque me querían ordenar ya, Camacho vino a Buenos Aires, yo lo tuve en mi casa Camacho, porque en ese momento que yo les contaba que la iglesia, después de orar un año, empezó a buscar dónde ingresar, dónde trabajar, conocimos a este uruguayo, que cuando vamos a Uruguay, cuando voy después que el jueves está en casa, al tiempo yo voy y me quería consagrar, me quería ordenar diácono una noche y al otro día de cura, y yo le dije que no quería, y ahí es donde se descubre que este señor tenía una vida doble, que era la vida de ser un banda y de ser obispo también. Sí, o sea, lamentablemente, bueno, la IVA pasó por quebradas oscuras, ¿sí? Fuimos criticados no solamente por la ICA, sino fuimos criticados inclusive por nuestros propios hermanos consagrados por Ricardo. Pero bueno, hoy estamos y somos una iglesia independiente, creo que nos tratamos de correr de todo, y creo que en esto sí le agradezco a Dios que nos pudo dar la posibilidad de poder mirar y poder fundar o refundar una iglesia distinta.
después que muere Monseñor Ricardo Ferreira de Sousa, ustedes se van a dar cuenta que la iglesia también da un salto muy importante históricamente, porque Ricardo, yo no quise hablar mucho y no quiero hablar mucho todavía del tema del asesinato de Ricardo, porque está en investigación, ya son como, pasó ya varios años, casi 10 años, el FBI todavía no tiene resuelto el caso de Ricardo, que fue asesinado en Estados Unidos, y fue asesinado durante este mes que estamos viviendo. El 11 de septiembre, el día de las Torres Gemelas, no el día justamente de las Torres Gemelas, sino para tener referencia, lo encuentran a Monseñor Ricardo Ferreira de Sousa, estrangulado en Estados Unidos, en el estado de Queens. Y luego, nosotros con Pablo, con Claudio, lo trasladamos a su cuerpo, a todo, a Brasil, donde está hoy descansando sus cuerpos. A partir de ese momento, el que queda a cargo de la iglesia es quien está hablando, y viene la refundación. O sea, la refundación en muchos lugares, muchas cosas, inclusive en el nombre de Vétero quedó un poquito por respeto a Ricardo y por otro poquito por cuestiones legales en Argentina, ¿sí? Y de ahí empezamos nosotros a tomar, digo nosotros porque yo los incluyo a todos, aunque hayan estado o no hayan estado en ese momento, pero cada uno a partir de ahí empezamos a escribir esta nueva historia de iglesia. Una iglesia que reafirma el tema. Ricardo no ordenaba mujeres. El que empieza a ordenar las mujeres fue Monseñor Paredes. El que pone el obispado de la mujer en la IVA es Monseñor Paredes. El que pone que todas las personas, por su condición sexual, pueden ser parte de la iglesia es Monseñor Paredes, ¿sí? Quien saca también de la iglesia el tema de cobrar los sacramentos es Monseñor Paredes. El quien busca y saca también y quiere para la iglesia una iglesia de la periferia es Monseñor Paredes. Jesús era un hombre de la periferia. Y aquí sí ya les voy a hablar como iglesia en esto, va a ser porque yo, la historia acá ya la empiezo a escribir, la empezamos a escribir ustedes y yo, los que son más viejos, pero acá la empiezo a escribir Paredes a la iglesia, a la historia de esta iglesia. Acá me van a tener que escuchar y lamentar porque van a tener, digamos, directamente al fundador y les voy a poder contar esa parte de esa historia. ¿Sí? Esa historia de esa iglesia que empieza, como les dije, 4 gatos locos, con un deseo de tener una iglesia. Y la idea de la iglesia que yo deseo es, y lo sigo teniendo y lo sigo reafirmando, que sea una iglesia para los pobres, que sea una iglesia para los que lo necesitan, que sea una iglesia donde todos y todas puedan tener, digamos, un lugar en el corazón de Cristo. Que nadie se tenga que poner en la cabeza, en la frente, un rótulo, yo soy hétero, yo soy gay, sino que todos somos hijos del mismo Dios. Todos. O sea, nadie se tiene, o sea, todos tenemos derecho a la salvación. Nadie queda descartado. Ninguno para la iglesia, en este caso, ninguno es un enfermo. Porque para la iglesia católica y para muchas religiones, las personas que son gays son enfermos, ¿sí? Y ninguno es enfermo. Las personas que tienen su opción, tanto el hétero como el que tiene su condición sexual, es un don de Dios. Cada persona es un don de Dios. Por lo tanto, acá nadie queda excluido. Por lo tanto, nadie queda afuera. Por eso nuestra iglesia, por ahí es aceptada y por ahí no es aceptada. Pero lo más importante que tiene la iglesia en esto, que quiere decirles que es parte de esa iglesia, una santa, católica y apostólica. Somos seguidores de Cristo. Y no de un Cristo discriminador. No de un Cristo que lastima. No una iglesia que lastima,
no una iglesia que discrimina, no una iglesia que le dice no. Ojo, que tampoco con esto sí te quiere decir que está todo bien, pero no está todo tan bien cuando uno o una está con el tema del abuso sexual, con las cuestiones. También queda claro en esta iglesia que la iglesia tampoco, y esto lo voy a hacer, o sea, lo voy a hablar como historia y como presente y como futuro, la iglesia no es una iglesia de levante. ¿Sí? Ese concepto también tiene que quedar claro para todo, y esto al que le guste bien y si no también. Es una iglesia que tratamos de ser como tal, la iglesia desde el respeto, desde acompañarnos, de acompañar, pero siempre no es una iglesia de levante. ¿Sí? No confundamos, nuestra iglesia no es un gueto. La iglesia recibe a todos y todos tienen el mismo derecho, tienen todos la misma, digamos, la misma condición. Para nosotros no hay diferencia. Y más, la iglesia cuando comienza y cuando empezamos con Alejandra y con Pili, con Miguelón y 2 personas más que no están ya en este plano tampoco, hemos pensado y hemos soñado en una iglesia donde tenemos que dejar las hipocresías a un lado. ¿Sí? Y tenemos que realmente pensar, y no hemos basado en los hechos de los apóstoles, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús en el Evangelio, casi ya al final de Lucas, cuando habla del tema del anuncio de la venida del Paráclito, el anuncio, el envío que le hace Jesucristo a los apóstoles, y luego la invitación que les dice que nos promete, digamos, el Paráclito, y que tenían que ir hasta reunirse en tal lugar con María, en torno de María, dice que eran unos 130, en lo alto. Hoy la iglesia sigue pensando y reafirmando lo mismo. Para nosotros la iglesia veteroapostólica en América, y para mí como cofundador, como refundador, está basado en los hechos, en los apóstoles y en el Evangelio. Por eso muchos, y no quiero que nadie se me enoje, y bueno, y si se quiere enojar ahora, que se enoje, bendito sea Dios también, pero mejor que queden los conceptos claros. Nuestra iglesia es simple, pobre y humilde. Nuestra iglesia es simple, pobre y humilde. Nuestra iglesia no quiere grandes trapos. Por ahí quizás muchos me van a mirar y me miran. Muchos van con su trajecito, ¿no? Bien vestiditos y con sus ornamentos y qué sé yo. Por ahí lo van a ver a Paredes simplemente con una bermuda, con una remerita y una estola celebrando. La iglesia de Jesús es una iglesia que rompe los esquemas en el sentido de que no es una estructura. No tenemos que estar estructurados. Es una iglesia que yo no quiero que mis sacerdotes ni yo lastimar a nadie. Que no le pongamos esto de las ojeras, esto como a los caballos, ¿no? Que tengo que mirar hasta acá nada más, mirarlo solamente a ustedes, no, sino que pueda mirar al amplio, mirar al horizonte, mirar la amplitud, que hay otros hermanos que a veces están a la orilla del camino. Entonces ya le estoy hablando de la iglesia, digamos, historia, pero a la misma vez de mis sentimientos, de mi deseo como fundador de iglesia. Esto que hablaba el padre Diego para el Encuentro Internacional de la IVA, del 10º, es volver al primer amor. ¿Cuál es el primer amor de la iglesia? No encasillarse, no atornillarse, no quedarse, sino es una iglesia que está a puertas afuera. Es una iglesia itinerante. Itinerante. ¿Qué quiere decir? Que va de acá, no tiene... La mejor catedral para la iglesia es el puente, bajo un puente, una plaza a la orilla de un río. La casa más pobre
Esa es tu catedral y ese es su cielo, y allí celebra con Jesucristo. Allí celebra a Jesucristo. Entonces, esta es mi convicción, ¿no? O sea, si ustedes quieren grabar si algún día me muero y que me quieran poner en la lápida mía, es el cura loco, ¿no? De un Cristo vivo. De un Cristo que también quiero que los cura. Y esto sí lo marco y lo voy a remarcar porque justamente cuando empezamos con las chicas, esta parte de la historia de la iglesia, ya por el año 2006, 2008, el sueño era de presentar a un Jesús vivo, a un Jesús que habla del abrazo, que habla de una iglesia donde te quiere acoger y te va a ayudar y te va a sanar y te va a curar. Pero para eso, los sacerdotes, los futuros, tenemos que vivir esa experiencia de ese Cristo vivo. Quizás he mamado mucho, justamente estuve el otro día con Adrián en el seminario que se dio en Buenos Aires, no es un seminario, sino se presentaba el libro Jesús está vivo de Emiliano Tardif, donde para mí Emiliano Tardif marcó mi vida también, ¿no? Marcó mi vida desde un Cristo vivo. Y acá ya les voy a hablar con el corazón, ya no sé si hago historia o no hago historia, ustedes tómenlo como quieran, pero parte de historia de la iglesia de la IVA, porque tiene que ver con esto. Si yo no conozco a un Jesús vivo, y si yo, como lo hablábamos siempre con las chicas, si no vivimos y no experimentamos en nuestro corazón a ese Jesús presente y real al lado nuestro, no tiene sentido. Este Jesús vivo me hace que cada día renuncie a veces a mi misma persona, que renuncie a mis comodidades, que renuncie a mis egos. Y la iglesia que nosotros queremos y la iglesia que yo quiero, muchachos, es que sea una iglesia sin egos, sin celos, apostólicos. Que sea una iglesia donde todos nos sentamos parte. Por eso, y con esto voy a terminar la clase, no les voy a dar la media hora más porque tengo que viajar a Santa Bárbara desde Corrientes. Mañana empieza otro hito de la historia de la iglesia que van a ser parte ustedes también de esta parte de la historia de la IVA. Mañana va a comenzar la primera misión mariana bajo la vocación de Nuestra Señora del Espíritu Santo, desde Formosa hacia todas las provincias donde está presente la IVA. Así que invitarlos, convocarlos, que a partir de mañana cada cura en su comunidad o cada hermano que esté estudiando y que por primera vez nos está conociendo, que está bueno que se involucre y que sea parte de esta gran misión. Una misión donde no vamos a estar solos, sino vamos acompañados justamente por aquella que vamos a ver también en la parte de la iglesia de la IVA, que tiene que ver María. Entonces, en estos días estuvimos rezando bastante, orando bastante con un grupo de personas, todas las fiestas de San Nicolás, que también tiene que ver con la IVA. Te dirán, padre, pero ¿qué tiene que ver San Nicolás? San Nicolás tiene que ver. Porque cuando yo empecé a dar los pasos primeramente para fundar esta iglesia, también lo encomendé a San Nicolás. San Nicolás ya la conocía, ya vivía la experiencia, y por eso siempre voy a encomendar a la IVA a Nuestra Señora de San Nicolás. Así que bueno, queridos hermanitos, tarea para el hogar, invitarlos a busquen el video, o si no voy a tratar de ver si lo puedo volver a subir, lo tengo pero lo van a encontrar seguramente en Facebook. Si no, yo voy a tratar de ver cómo se los comparto, porque lo tengo en CD, ya no tengo una máquina que tenga para poner CD, y ahí tengo el video de la consagración de Monseñor Sousa,
que me gustaría que la vean, para que ustedes vean dónde viene su sucesión después, ¿no? Decirles que, bueno, la tarea es leer, orar, y van a hacer un trabajito chiquitito no solamente para los que no estuvieron, sino para los que están. Van a buscar cuáles son los 3 ejes de la IVA. 3 ejes tiene la IVA. Yo siempre me canso de decirlo, hablarlo, y bueno, lo buscamos. En esta charla que tuve, si la tienen a la clase, van a estar algunos ejes, están los 3 creo, pero recuerden que traten de pensar de que no quiero una iglesia que donde se dé la discusión. Por Dios no hay que discutir, sino que hay que aceptar a un Dios y aceptar al otro como con sus conceptos y qué concepto tiene de Dios. Así que tengan buen día, que pasen un hermoso fin de semana, y los que están en Corrientes, bueno, invitarlos a Santa Bárbara a participar de este último encuentro, de este último seminario, que seguramente van a estar llenos de vida. Así que bueno, y oren para que Monseñor y mi equipo que va acompañando a esta clase de formación, a Néstor, a Padre José Luis, a Padre Diego, podamos poder brindarle lo que tenemos y lo que somos. No somos los profesionales totales, pero tratamos de hablarle, como decía Pedro y Juan en la comunidad de la Hermosa, no tenemos oro ni plata, pero es nuestro poco conocimiento que tenemos, pero sobre todo nuestra experiencia de cristianos, ¿no? De vivir ese Cristo y poderlo dar medianamente lo poquito. No podemos dar receta. La única que la pone la receta y la da en plenitud es el Espíritu Santo. Acuerden, no tenemos que querer no me tengo que salvar, sino que quiero ser salvado. Que tengan buen día. Buen día, muchas gracias. Gracias, muy linda la clase. Gracias, Monseñor. Gracias. Bueno, Luego. Excelente hoy. Chao. 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 Que la pasen bonito. Chao, chicos. Bendiciones. Padre Jorge. Chao, Cristi. Chao a todos, bendiciones. Chao, Padre Jorge. Chao, bendiciones. Ando trabajando, así que ando con la cámara apagada para que no vean Bueno, sí, autos Padre y demás. Jorge. Abrazo para toda la familia, Padre Jorge. Gracias, Tenga después nos producto de hablamos. limpieza para vender. Chao. Chao.